En el ejercicio anterior pudimos ver cómo se va configurando y se va caracterizando la trayectoria académica de la formación de los psicólogos en la universidad. En este caso, el ejercicio que estoy presentando es diferente. En este ejercicio lo que se muestra, lo que aparece, son las diferentes competencias que nosotros consideramos van a tener precisamente ese efecto formativo en todos y cada uno de los aspirantes a ser psicólogos, a ser reconocidos oficialmente, después de aprobar precisamente una serie de créditos académicos que están representados por las asignaturas. Lo que nosotros encontramos en este esquema es la relación que cada una de las competencias tiene precisamente a la hora de la formación. Nosotros entendemos entonces que la formación y la práctica profesional están definidas a partir de las siguientes competencias. La primera de ellas se denomina pensamiento psicológico y es aquel conocimiento que permite a los estudiantes establecer una comprensión entre los aspectos biológicos, sociales y culturales que influencian en los fenómenos psicológicos. Valga aclarar, en la comprensión de una serie de fenómenos psicológicos para diferenciarlos de pronto entre sí, pero también relacionarlos con otra serie de fenómenos. Implica reconocer y valorar la existencia de diferentes teorías que utilizan, por supuesto, métodos particulares para estudiar estos procesos. Finalmente, nos permite entenderlo como una característica de este tipo de pensamiento, la perspectiva del ciclo vital. Es decir, que a lo largo del desarrollo normal y también anormal, es decir, de una serie de alteraciones, de variantes que puede experimentar una persona en su desarrollo, esos procesos psicológicos o ese conjunto de fenómenos que dan cuenta de lo psicológico se van transformando y que por tanto cada una de estas teorías y sus respectivos métodos son aproximaciones o maneras de entender o de abordar precisamente esos diferentes fenómenos que nos interesan. De otro lado, entendemos que es fundamental desarrollar a nivel de pregrado los rudimentos, las bases de lo que más adelante va a ser una competencia en investigación. En principio, podemos decir que está relacionada con el conocimiento y la diferenciación entre, por un lado, aquellas características o condiciones necesarias para que se produzca y circule el nuevo conocimiento. Esto quiere decir básicamente que nos familiarizamos con las formas, con los modos de comunicación científica que pasan necesariamente por géneros de carácter textual, géneros escritos que nos permitan comunicarnos y también, es decir, entender lo que nuestros colegas tienen que decirnos frente al desarrollo de la disciplina, pero también de la profesión. Y por supuesto, responder también por escrito frente a las demandas que las diferentes instituciones tienen de nuestro conocimiento sobre lo psicológico. De otra parte, es también fundamental dentro de esta competencia ir estableciendo diferenciaciones entre aquello que consideramos científico de aquello que no consideramos científico. Y en esa medida poder ir caracterizando no solamente aquello que define nuestras competencias o nuestras habilidades para hacer crecer el conocimiento disciplinar que tenemos, sino también para ir diferenciando nuestras propias intervenciones. Finalmente, esta competencia implica administrar y diferenciar entre todos los modelos, de pronto las estrategias, las técnicas de investigación, aquellas que son apropiadas frente a las diferentes preguntas que nosotros podemos hacernos.
Esta es otra característica que también resulta problemática porque si ustedes se fijan, los pregrados tienen cada vez un carácter más general. Esto quiere decir que cada vez buscan ser menos especializados porque la investigación se asume como una formación avanzada que está, por supuesto, para niveles mucho más adelante dentro de la trayectoria académica de las personas. Otra competencia fundamental es la de intervención psicológica y tiene que ver fundamentalmente con la habilidad que nosotros tenemos para plantear alternativas de solución frente a diferentes problemáticas, bien sean de carácter individual o personal y aquellas colectivas de una manera organizada. Y para hacerlo, digamos que lo que encontramos es la necesidad de plantear una secuencia en las acciones que se realizan. Por eso, los componentes de esta competencia arrancan con la identificación y caracterización de las necesidades. En segundo lugar, es necesario formular unos objetivos que sean viables y realizables para precisamente resolver o responder a esas necesidades que se han podido identificar. En tercer lugar, es necesario entender el papel que tiene la gestión y la administración de los diferentes recursos financieros, técnicos, humanos, etcétera, etcétera, necesarios para poder atender precisamente ese requerimiento. Y finalmente, estar en capacidad de formular una serie de indicadores que nos den cuenta tanto de la efectividad como de la eficacia. Es decir, que nos sirvan para mostrar el proceso y los resultados a los que nos hemos comprometido en un momento determinado. Otra competencia es la competencia ética, que tiene que ver con el reconocimiento de los límites de la actuación profesional de todos y cada uno de nosotros como psicólogos. Hacer hacer este trabajo, este reconocimiento, implica que somos capaces de realizar nuestro trabajo, de ejercer nuestra práctica de una manera reflexiva y crítica con un carácter permanente, donde nosotros estamos considerando permanentemente elementos como, por ejemplo, la normatividad vigente, los derechos y las obligaciones con los clientes o los usuarios de nuestros servicios psicológicos y, por supuesto, nuestra propia conciencia como prestadores de un servicio. En este caso, un servicio que promueve el desarrollo, la inclusión, basados en el respeto y buscando precisamente el bienestar y, por supuesto, la calidad de vida de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Por último, encontramos la competencia de evaluación psicológica, que palabras más, palabras menos, tiene que ver con el proceso a través del cual informamos las decisiones que orientan nuestras actuaciones profesionales. Esto quiere decir que las decisiones que nosotros tomamos están apoyadas en una serie de criterios sobre algo que nosotros hemos visto utilizando instrumentos apropiados precisamente para poder hacerlo. Como que nuestras impresiones están fundamentadas en un trabajo muy riguroso de observación directa o indirecta a través de la utilización de precisamente el arsenal o la batería de herramientas, de técnicas, de procedimientos que nosotros hemos desarrollado para poder observar o atender ese conjunto de fenómenos psicológicos. En esa medida es importante dentro de esta competencia considerar aspectos como el diseño de herramientas para el levantamiento de la información, que luego, por supuesto, va a ser interpretada y con la que finalmente se va a elaborar un informe donde se comuniquen precisamente esos hallazgos y se puedan definir las condiciones necesarias para la proyección de las diferentes intervenciones que se van a realizar. Si ustedes se fijan,
con algo de detenimiento, lo que aparece al centro de toda esta nebulosa son los nombres de las asignaturas y de alguna manera cada una está tributando a a una de estas competencias en particular. Algo acá fundamental es darnos cuenta que la única asignatura que recibe o en donde se pueden encontrar todas las competencias en conjunto es la práctica profesional en 10º semestre, que recientemente, precisamente por una normatividad nueva, no va a quedar solamente para el último semestre, sino que va a aparecer desde noveno semestre. Eso quiere decir que vamos a contar con un año de prácticas, un año en donde todas estas competencias vamos a poder desarrollarlas independientemente del lugar en donde vayamos a realizar estas competencias, donde vayamos a realizar, perdón, nuestra práctica profesional, vamos a poder desplegar todas estas competencias y por supuesto consolidar nuestra formación como psicólogos y psicólogas.